Muy buenos días, gracias por sintonizar Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo por sus canales en todo el territorio de la República. Hoy, en el último domingo del mes de enero, día de San Juan Bosco, queremos reflexionar con ustedes sobre la paz, sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre Fratelli Tutti. Queremos unir todos estos elementos que en el fondo todos son doctrina social de la Iglesia, pero al inicio mismo de este mes, el 1 de enero, como cada año, la Iglesia recordó la Jornada Mundial de la Paz. Esta vez el Papa Francisco puso como tema la cultura del cuidado como camino de paz, en donde retoma los elementos fundamentales de la Fratelli Tutti, la última carta encíclica que nos entregó el Papa Francisco y que tenemos que digerir bastante todavía. Y antes del inicio del programa me estaba comentando nuestro invitado, el doctor Esteban Kriskovich, que este año se recuerda 150 años, 130 años de la doctrina social de la Iglesia. Doctor Esteban Kriskovich, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Roque, gracias por la invitación, un saludo para ti y toda la audiencia. Ya, el doctor Esteban Kriskovich fue embajador de Paraguay ante la Santa Sede por muchísimo tiempo y es delegado de la Fundación Pontificia Carità Política para Paraguay. Es una persona calificada para ayudarnos a reflexionar sobre el pensamiento social del Papa Francisco, a quien lo conoce bastante bien. ¿Cuánto tiempo estuviste como embajador con Francisco, en el pontificado de Francisco, Esteban? Estuve en total, como embajador desde Benedicto hasta el Papa Francisco 7 años y medio, y con el Papa Francisco estuve 5 años y medio. 5 años y medio, o sea, la mayor parte de tu servicio diplomático fue con el Papa Francisco. Así es. ¿Qué aspectos reconoces en el mensaje que el Papa nos entrega o nos entregó el 1 de enero pasado como mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, la cultura del cuidado como camino de paz? ¿Qué elementos recurrentes del pensamiento de Francisco podemos subrayar para comenzar en este mensaje para la Jornada Mundial de la Paz y que también desarrolla ampliamente en la Fratelli Tutti? Sí, antes que nada, para ubicarnos, desde la época del Papa Pablo VI, cada 1 de enero se celebra esta jornada de conmemoración a Santa María, Madre de Dios, y también Madre de la Paz. Y por tanto, por esta conmemoración, cada año se elige un tema específico, que suele ser el tema más acorde a ese momento y que sirve para todo el año. En este caso, el Papa Francisco eligió el tema la cultura del cuidado como camino de paz. Sobre todo por lo que ha significado el año 2020, un año donde todos debimos cuidarnos, cuidar a otros y entender sobre todo un punto que señala este mismo documento, que la solidaridad no es solamente una cuestión del deber ser, debemos ser solidarios. No, la solidaridad es algo del ser, que evidentemente todo lo que nosotros realizamos, hacemos, está íntimamente relacionado con los demás. Somos un ser en relación. Esa es la diferencia entre individuo y persona. Por eso somos personas humanas, porque todo lo que hacemos repercute de manera positiva o negativa en los demás. Y es un documento muy interesante que les invito a leer directamente, pero ahora haremos una pequeña introducción. Sí, una pequeña introducción, sí. A propósito, cuando Francisco habla de la cultura del cuidado, habla de una mirada integral justamente del ser humano.
Y eso nos remite un poco, creo que a la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, pero que en Puebla se trabaja muy bien el concepto de cultura. Es la manera como uno se relaciona consigo mismo, con los demás, con Dios, con la naturaleza. Es un todo, el ser humano en relación. Recuerda también lo que decía, no recuerdo si era Adriano Irala Burgos o Secundino Núñez, ambos fueron mis profesores en la universidad, y decía, el ser humano es ser con los otros en el mundo. Creo que era Adrianito que lo decía eso. Entonces, podemos desarrollar un poco en ese sentido el pensamiento del Papa de la integralidad de esta relación del ser humano. Sí, con mucho gusto. Antes que nada, haciendo una pequeña reseña, habla que Dios mismo es un Dios que tiene cuidado hacia nosotros. Por tanto, es un modelo hacia nosotros, como Él permanentemente nos cuida a cada uno de nosotros en los pequeños detalles, en nuestra historia, cómo hasta a veces desgracias que nos pudieron ocurrir en nuestra vida fueron luego transformadas con su amor, como también hay un permanente cuidado hacia todo lo creado, hacia la naturaleza, hacia el tiempo, hacia el espacio. Y también cómo Cristo mismo, o sea, Dios encarnado, también ha cuidado a las personas, teniendo compasión de ellas, sanándolas, protegiéndolas. También los seguidores de Cristo han tenido cuidados, por eso nacieron los hospitales. Los hospitales fueron fruto de la experiencia cristiana. Antes, en épocas de Hipócrates, no tenían la forma del cuidado que luego se extendió sobre todo en la primera época de la Edad Media, cuando surgieron los hospitales con el concepto inclusive moderno desde una perspectiva religiosa, es decir, del cuidado a las personas buscando la salud. También luego habla de que dentro de la perspectiva política y social también hay una cultura del cuidado y que por tanto la doctrina social de la Iglesia nos enseña ese camino. Como por ejemplo cuando habla de que los políticos y las personas responsables de una sociedad deben buscar el bien común, de que la solidaridad es un aspecto esencial dentro de la vida de un pueblo, dentro de la vida de la comunidad, que el rol fundamental de todos los organismos sociales, pasando por la familia, las instituciones educativas, los medios de comunicación social, debe ser también el de un cuidado hacia la persona humana integral y no solamente una degradación de ella. Todos los ámbitos de la sociedad, la persona desde la familia, las asociaciones intermedias, el Estado y el mundo globalizado, deben apostar al cuidado de la persona, no constituir un peligro para ella. Y finalmente habla de que la paz verdadera no puede existir si es que no internalizamos el concepto de la cultura del cuidado, porque ahora estamos en una perspectiva bastante conflictiva, o uno se preocupa solamente del ámbito social, o uno se preocupa solamente del ámbito individual, es decir, surge un individualismo exagerado o un socialismo extremo. Sin embargo, internalizando ambos conceptos, tomando como centro la persona humana, ahí surge un sano concepto de valorar al individuo en relación con la sociedad y que ninguno haga desaparecer ni lo social ni lo individual al concepto de persona humana integral, que es lo que verdaderamente cada uno de nosotros somos y los demás también son desde la perspectiva de una dignidad humana auténtica. El Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz no puede obviamente apartarse de reflexionar en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y en una parte, en uno de los párrafos dice: es doloroso constatar que lamentablemente junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad están cobrando un nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción. Eso por un lado. Y en la Fratelli Tutti, pero desarrolla
profundamente el tema de que también se han generado un contexto de intolerancia hacia el otro y que esa es una fuente permanente de conflicto. El no reconocer al otro como digno de mi solidaridad, de mi empatía, de la caridad, por un lado. Y me recuerda también, ahora que estamos todos pendientes de la vacuna, cómo uno se vuelve sobre sí mismo, los países ricos se vuelven sobre sí mismos y acumulan vacunas y dosis de vacunas, y los países periféricos, América Latina, África, están mirando a ver qué sobra de hacia allá para recibir la vacuna en este contexto de pandemia. Se entiende que uno pueda querer salvarse primero a sí mismo para salvar a los demás, ¿verdad? Pero el Papa invita a que las vacunas, por ejemplo, lleguen a todos. Es decir, estos sentimientos de exclusión del otro es una preocupación permanente del Papa Francisco. Efectivamente, porque el peligro ante cualquier situación crítica es o de ser generoso y realista, ver en el mundo en el cual uno está situado, o plegarse ante sí mismo y la cultura del sálvese quien pueda. Lastimosamente eso notamos también en plena pandemia aquí, ante cuestiones delictuales que aún deben ser investigadas para que no queden impunes. Y eso se vio también en muchos factores a nivel mundial que también deben ser castigados porque han ido en contra de lo que el mundo estaba necesitando y el país estaba necesitando en ese tiempo, que era cuanto más una cultura de sensibilidad social y de atención a los más débiles y necesitados de la sociedad, en lugar de buscar solamente el interés propio y enriquecernos en los bolsillos en detrimento del bien de los demás. Ese aspecto es interesante, Esteban, y quizás podemos desarrollar después de la pausa, porque ahora tenemos que ir a una pausa, el tema de la corrupción como un pecado grave contra la fraternidad. Porque, como decía el Papa Francisco en el León Condú en el 2015, la corrupción es la gangrena de los pueblos. ¿Por qué? Porque pudre el cuerpo social, carcome todos los recursos, deja a los pobres sin salud, sin educación, sin infraestructura, y ese es un aspecto que tenemos que combatir muy seriamente en el país más católico de América Latina, que es el Paraguay. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos. En esta mañana de domingo estamos reflexionando sobre las enseñanzas de la Iglesia en torno a la paz. Y para eso tomamos dos aspectos básicos. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2021, por consiguiente se proyecta sobre todo el año 2021, y nos permite también aludir a lo que el Papa ya nos plantea con mayor detenimiento y desarrolla en mayor profundidad en su carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, donde habla de la fraternidad y de la amistad social. Y nos decía también el doctor Esteban Krikovic, que es nuestro invitado hoy, que fue embajador de Paraguay ante la Santa Sede y es delegado de la Fundación Pontificia Carità Política para Paraguay, nos decía que este año 2021 se cumplen 130 años de la doctrina social de la Iglesia. Doctor Esteban Krikovic, ¿podemos partir de este tema del recordatorio de los 130 años de la doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué podemos decir que la doctrina social de la Iglesia cumple 130 años en este año 2021? Sí, es muy importante conocer eso, porque según el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia es algo que debemos conocer todos los católicos, pero lastimosamente en la práctica no es así.
Si bien existió desde la época de Cristo y la iglesia primigenia siempre una enseñanza social de la iglesia, tanto doctrinal como testimonial, recién en el siglo XIX, 1891, con la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, existe una doctrina social de la iglesia oficial, formal. En ese documento debemos situarnos por qué el Papa León XIII quiso pronunciarse de esa manera oficial, porque el pueblo católico, el pueblo y mucha gente estaba sufriendo en esa época el contraste muy fuerte de dos ideologías, la ideología liberal a través de la revolución industrial, con todo el tema que significaba que eran sustituidas personas por las máquinas en esa época, y también que muchas personas trabajaban inclusive hasta 20 horas al día en las hilanderías, en las fábricas, en las minas de carbón, etc. Y eran explotados vilmente. Eso hizo que surja una reacción por parte de las ideas socialistas, marxistas, y surge toda una revolución basada sobre todo en la lucha de clases, que consideraba al ser humano más desde la perspectiva de un elemento más en lo social, que solamente era propietario, los pobres eran propietarios de sus familias y nada más, no tenían nada más, y por eso debían enfrentarse a los ricos para que la historia cambie. Dentro de todo ese proceso, el Papa León XIII buscó nuevamente el punto central de qué significa la persona humana, qué significa la sociedad. Hizo una carta encíclica magistral que les invito a leer a todos. Habla, por ejemplo, de qué significa la persona humana, qué significa la familia, que si bien es de derecho natural que exista la propiedad privada, porque hasta los animales a veces tienen ese, por ejemplo, un perrito si le quitas un hueso, un perrito si le quitas la ropa que él tiene, va a reaccionar. El ser humano también así. Pero todo debe ir siempre focalizado no en un absolutismo, sino también considerar que existe una hipoteca social, es decir, que los bienes privados también deben ir acordes a lo que la necesidad social está en ese momento buscando para el bien común de todos. Y sobre esa perspectiva plantea cosas que son revolucionarias como el salario justo, plantea también cuestiones muy interesantes que dicen que puede existir una primera guerra mundial si es que no se reacciona con el debido respeto ante este conflicto, si no se crea un nuevo derecho que después existiría como el derecho laboral, que debe regir siempre, aunque algunos estén opuestos a eso. Mientras estabas desarrollando, me recordó, en estos días tuve la oportunidad de hacer un recorrido por Guairá y Caazapá, y agradezco al padre Nilson Ortellado, que me recibió en la parroquia de Caazapá, es vicario episcopal para Caazapá, y estábamos hablando de la pastoral social o la dimensión social de la evangelización. La iglesia pues existe para evangelizar y por consiguiente, ¿qué lugar ocupa la dimensión social en la vida de la iglesia? Y él decía que existió una discusión en un determinado momento cuando se decía que la pastoral social formaba parte integral de la misión evangelizadora de la iglesia, pero decía, si yo digo solamente integral, bueno, yo tengo dos brazos y puedo quedarme sin uno de ellos y sigo siendo Roque Acosta. Si bien integra este miembro, mi cuerpo, el que no lo tenga, estoy incompleto, pero no quita mi esencia. Y Juan Pablo II vino, no recuerdo en qué documento, y zanjó esa discusión cuando dijo la dimensión social o la pastoral social es una parte esencial de la misión evangelizadora de la iglesia. Ya no es integral, sino es esencial. Y al ser esencial, entonces, sin eso, deja de ser lo que debe ser la misión de la iglesia. Interesante esta disquisición, Esteban. ¿Qué reflexión te merece? Así mismo, y más aún ahora
ante tanta problemática social, política, si Cristo y la Iglesia que es su cuerpo místico presenta las respuestas a todas las inquietudes humanas, ¿cuántas personas ahora hay con grandes interrogantes políticos, con grandes preocupaciones, que a veces acuden a caminos equivocados porque no encuentran una propuesta humana sólida, fuerte, desde una perspectiva tan rica como la que ofrece la doctrina social de la Iglesia? Yo creo que es el espacio que en nuestro tiempo debe ser cada vez más valorizado y formarnos cada vez más todos en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, ¿qué Cristo tiene que ver con el mundo de la política? ¿Qué Cristo tiene que ver con el mundo de lo social, con la pobreza, con la corrupción? ¿O es un elemento ajeno a nuestro cristianismo? No, se involucra totalmente porque Cristo se encarnó en todos los aspectos de la realidad humana. También en el aspecto económico, en el aspecto del poder que esté mandando en un momento determinado, poder legislativo, ejecutivo, judicial. Por allí debe pasar toda la visión cristiana en las decisiones judiciales, en las decisiones administrativas, en las decisiones legislativas y políticas. Por eso nos involucra a todos, y más aún en un pueblo que tiene un 98% de bautizados católicos. Hay una frase, no sé si se le atribuye a San Juan de la Cruz o a la Madre Teresa, eso que en el atardecer de la vida seremos juzgados. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, bueno. Y eso simplemente recoge Mateo 25, cuando el día del juicio final, el Señor dice, bueno, pasen a mi derecha benditos de mi Padre y gocen de lo que el Padre tiene reservado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, y una serie de acciones frente al hermano. Entonces le dicen, porque ¿cuándo te vimos? Toda vez que lo hicieron con mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Y por consiguiente, vengan a mi derecha y ustedes son merecedores de la salvación eterna. O sea que la medida de nuestra salvación en realidad es esa dimensión, ¿verdad? Es muy fuerte el Evangelio en ese sentido, Esteban. Así mismo. Y también recordemos las obras de misericordia basadas en eso. También yo necesitaba aprender algo o necesitaba buscar una respuesta y no me enseñaste, o yo estaba errado y no me corregiste humanamente, pero son todos elementos de misericordia que necesita nuestro pueblo actualmente. Yo noto que en el aspecto político y social, lastimosamente, me recuerda esa frase bíblica, se están dando actualmente como ovejas sin pastor, con mucha inclusive inquietud, insatisfacción, rabia, pero es necesario encaminar eso para que dé frutos de verdad y de paz, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Y finalmente nos quedan 2 minutitos de programa, Esteban, el tema de la corrupción. ¿Y a qué nos invitan? La corrupción puede ser fuente de conflictos muy serios en nuestro país y en el mundo. Efectivamente, es lo que se está notando actualmente. Los paraguayos están bastante hartos de una cultura de la corrupción. ¿Y qué significa corrupción? Corrupción es destruir, corromper, destruir por dentro algo, es quitar su propia naturaleza a una cosa. Significa corroer algo por dentro, significa, en otras palabras, podrir. Significa también convertir algo sano en basura. Y eso es lo que estamos viendo. Cosas que deben ser utilizadas para el bien, se utilizan totalmente para otro destino. Cosas que un dinero que debe ser utilizado para el bien de tantas personas se utiliza para el interés privado. ¿Y eso cómo nos va a revelar? Yo siempre cito una frase bíblica al respecto, Éxodo 7:10, que dice que hay pecados que claman al cielo, entre ellos el aprovecharse de la gente humilde, de la gente pobre. Y eso es por eso la corrupción es tan grave y clama a Dios. Y más aún es grave
si los que la realizan se dicen católicos, se dicen cristianos. Esteban, en 30 segundos, ¿qué mensajes dejarías para la teleaudiencia? Que tratemos de tener siempre presente que no estamos solamente viviendo en este mundo, sino estamos llamados al más allá, y sobre eso saber que al final de nuestra vida tenemos que rendir cuentas también en el ámbito social y político. Muchas gracias, profesor doctor Esteban Kryskovic, ex embajador de Paraguay ante la Santa Sede y delegado de la Fundación Pontificia Caridad Política, que nos ilustró y nos ayudó en la reflexión de la mañana. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.